Trayvon, la falacia del Dr. Washington, la anatomía de una estafa versión 1. En el corazón de una bulliciosa ciudad costera, muy alejado de los susurros tranquilos de su pequeño pueblo natal, Trayvon Doc Washington vivió una vida de deslumbrante duplicidad. Las luces de neón de la ciudad, siempre palpitando con el ritmo de la noche, reflejaban el doble latido de su existencia. De día era la encarnación de un estudiante de medicina prometedor, cada acción suya una actuación cuidadosamente coreografiada para mantener la ilusión de un sueño perseguido. De noche se despojaba de esta segunda piel, sumergiéndose de cabeza en el hedonista abrazo de la vibrante vida nocturna de la ciudad. El viaje de Trayvon hacia este precipicio de falsedad comenzó tras una infancia marcada por la pérdida y la resiliencia. Huérfano a una edad temprana, era un faro de potencial en medio de la adversidad. Su intelecto, una estrella brillante que muchos en su comunidad, incluido su tío James, apoyaron. El tío James, un hombre cuya propia historia era un testimonio de las virtudes de la perseverancia y la integridad, veía en Trayvon la continuación de un legado. Fue con esta inquebrantable fe en el potencial de su sobrino que el tío James financiaba generosamente lo que creía que era la educación médica de Trayvon. Cada mes, como un reloj, los cheques adornados con la firma del tío James llegaban a Trayvon, cada uno una línea de vida y una cadena. Con estos fondos vino la expectativa de progreso, de hitos alcanzados en los sagrados pasillos de una facultad de medicina. Trayvon, atrapado en la red que él mismo creó, se convirtió en un maestro de la ilusión. Transcripciones, confirmaciones de inscripción y fotografías, cada una un eslabón falsificado en la cadena del engaño, se enviaban de regreso al tío James, pintando el cuadro de un futuro médico al borde de grandeza. Sin embargo, fue en la creación de Clínico donde la farsa de Trayvon cobró vida propia. Escondido en un edificio discreto, con su fachada modesta desmentida por el ajetreo interno, Clínico era un monumento a la audacia de Trayvon. Aquí él estaba, Doc, el visionario al mando de una clínica que se erigía como un faro para aquellos incapaces de navegar por las complejidades de la atención médica tradicional. Su equipo, una variopinta mezcla de amigos y conocidos, fue arrastrado por la convicción de Trayvon, sus roles en la clínica difuminando las líneas entre la complicidad y inocencia. Cuando el atardecer y las luces de la ciudad comenzaron su baile nocturno, la otra vida de Trayvon tomó el centro del escenario. La calma estéril de la clínica dio paso a la sinfonía caótica de la noche. Rodeado de amigos, el latido pulsante de la música era muy distinto del ritmo de los monitores de la clínica. Trayvon encontró alivio en el anonimato de la multitud. Aquí, en el bullicio de la vida nocturna de la ciudad, el peso de su doble existencia parecía aligerarse, aunque solo por un momento. Pero en las horas silenciosas de la mañana, con los ecos de la fiesta desvaneciéndose a lo lejos y el fervor de la ciudad dando paso a una paz transitoria, Trayvon se quedaba para enfrentar la realidad de sus decisiones. El apartamento, un testigo mudo e implacable del tumulto de su vida, no ofrecía respiro frente a la introspección que arañaba los bordes de su conciencia. De pie en el balcón, la ciudad se extendía ante él. Trayvon ponderó la sostenibilidad de su elaborada fachada. El letrero de neón al otro lado de la calle, con su parpadeo incesante, parecía burlarse de la inestabilidad de su situación, un recordatorio contundente de la fragilidad del mundo que había construido. En estos momentos de soledad, Trayvon lidiaba con la dualidad de su identidad, la promesa de un futuro forjado en el crisol del trabajo arduo y la integridad, como lo promulgaba el tío James, chocaba con el atractivo de la gratificación inmediata que su camino actual ofrecía. Sin embargo, al acercarse el amanecer, proyectando una luz suave sobre la forma dormida de la ciudad, Trayvon decidió continuar con la farsa. Los cheques del tío James, la clínica y las noches de olvido eran los hilos que tejían la tela de su existencia actual, cada uno un testimonio de una vida vivida al borde del descubrimiento y caída. Al cerrar el capítulo 1, se prepara el escenario para el desmantelamiento del mundo, cuidadosamente construido, de Trayvon. Las preguntas de identidad, moralidad y redención persisten, estableciendo el tono para el viaje que se avecina. El camino que Trayvon ha elegido está lleno de sombras y luz. Cada paso adelante, un baile en la cuerda floja de su propia creación. El amanecer en la ciudad costera traía consigo la marcha implacable del progreso, rascacielos que se elevaban cada vez más hacia el cielo, con sus fachadas de vidrio atrapando los primeros rayos del sol. En medio de este panorama de ambición, la empresa de Trayvon, Clínico, se erigía como un testimonio no del progreso, sino de la audacia del engaño. Clínico nació de la necesidad,
una fachada tangible para enmascarar el vacío de la inexperiencia médica de Trayvon. Situado en un edificio modesto que había visto mejores días, distaba mucho de las estructuras estériles e imponentes que albergaban las prácticas médicas legítimas de la ciudad. Sin embargo, dentro de sus paredes, Trayvon encontró el parecido de la realidad que le había prometido al tío James. Para el mundo exterior, Clínico era una humilde clínica comunitaria que ofrecía atención médica asequible a aquellos marginados por el sistema médico convencional. Trayvon, aprovechando su innata carisma e inteligencia, se posicionó como un campeón de los desatendidos, una narrativa que resonó con muchos en la bulliciosa ciudad. Crear la ilusión. Las operaciones de la clínica eran una danza cuidadosamente coreografiada de ilusiones y medias verdades. Los amigos de Trayvon, atraídos por la gravedad de su convicción, asumieron roles para los que estaban lamentablemente despreparados. Para Miranda, con su agudeza y lealtad inquebrantable a Trayvon, se convirtió en la enfermera de facto de la clínica. Cada acción bajo la dirección de Trayvon era un paso en el delicado ballet del engaño. A medida que los pacientes empezaron a llegar, atraídos por la promesa de atención médica asequible, la clínica zumbaba con un aire de legitimidad. Trayvon, con una mezcla de jerga médica ensayada y genuina empatía, navegaba cada consulta con habilidad, que ocultaba la vacuidad de sus calificaciones. El fino velo de autenticidad se mantenía mediante una combinación de tratamientos placebo, intervenciones benignas y la ocasional derivación a instalaciones médicas reales para casos más graves. El semblante de los mecenas, el tío James, siempre el benefactor silencioso, se imponía en la conciencia de Trayvon. Cada cheque de su tío, cada carta de gratitud por la oportunidad brindada, era un peso sobre los hombros de Trayvon. El clínica, en toda su eficiencia orquestada, era un monumento a esta carga, un recordatorio constante del abismo entre la expectativa y la realidad, un espejo fracturado. Sin embargo, incluso cuando Clínico prosperaba en la superficie, la base sobre la que se sustentaba estaba llena de grietas. El personal, un mosaico de amigos y conocidos de Trayvon, estaba atrapado en la red que él había tejido. Sus roles en la clínica eran un baile en el límite de la moralidad. Entre ellos, comenzaron a surgir dudas, susurros sobre el dilema ético en que se encontraban, acallados rápidamente por el atractivo de la causa que Trayvon había defendido. En los momentos de quietud, cuando el último paciente se había ido y las luces de la clínica se atenuaban, Trayvon se quedaba a confrontar el reflejo del hombre en que se había convertido. La clínica, con sus sillas desgastadas y el leve olor a desinfectante, era un espejo fracturado. Cada grieta, una fisura en la fachada que Trayvon había diseñado tan meticulosamente. A medida que el capítulo cierra, la dualidad de la existencia de Trayvon se vuelve cada vez más pronunciado. De día es el visionario de la clínica, un faro de esperanza para los desatendidos. De noche, regresa al abrazo de la vida nocturna de la ciudad. Las celebraciones son un bálsamo momentáneo para la culpa persistente que acecha cada uno de sus pasos. El equilibrio es precario. Cada día es una apuesta en el juego de alto riesgo de engaño en el que Trayvon se ha atrapado. A medida que la ciudad despertaba a otro día bajo la atenta mirada del sol naciente, Trayvon Washington comenzaba su meticulosa preparación para el espectáculo del día en Clínico. Cada ritual matutino, desde ponerse la bata blanca hasta las líneas ensayadas de empatía y preocupación, era un paso en la intrincada danza de engaño que había coreografiado. Trayvon, el faro. Dentro de las paredes de Clínico, Trayvon, transformado. Ya no era solo un joven viviendo al margen de la legalidad, se convirtió en Doc, el reverenciado líder de un santuario para los desatendidos. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, tejieron un tapiz de esperanza para aquellos que cruzaban las puertas de la clínica. Cada hilo una delicada mezcla de verdad y fabricación. El conjunto. La clínica vibraba de actividad, su personal moviéndose con el propósito inculcado por el carismático liderazgo de Trayvon. Miranda, ahora la cara de la compasión y el cuidado, navegaba su papel con una gracia que ocultaba la tormenta interior. Su relación con Trayvon, compleja e intrincada con el destino de la clínica, servía como una corriente subterránea silenciosa en sus interacciones diarias. El resto del personal de la clínica, un grupo de amigos que habían abrazado la visión de Trayvon, se encontraron cada vez más atrapados en la red de su narrativa. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos pacientes y nuevos dilemas éticos. Las líneas entre lo correcto e incorrecto se desdibujaban por la misión general de la clínica, la visita. El día que el tío James decidió visitar estuvo marcado por una palpable tensión que impregnaba el aire de Clínico. Trayvon,
advertido por una carta llena de orgullo y anticipación, orquestó las operaciones de la clínica con aún mayor precisión. La presencia del tío James en la clínica no era solo una visita familiar, era una inspección, una prueba de la legitimidad de los esfuerzos de Trayvon. Mientras el tío James caminaba por la clínica, sus ojos agudos no pasaron por alto ningún detalle. Las sillas desgastadas pero limpias en la sala de espera, el mostrador de recepción ordenadamente organizado y el personal moviéndose con un sentido de propósito. Todo pintaba un cuadro de una práctica médica próspera. Sin embargo, bajo la superficie, la intuición del tío James susurraba una narrativa más profunda, una historia no contada. El baile del camaleón. Trayvon, muy consciente de la mirada analítica de su tío, danzaba el baile del camaleón con una destreza inigualable. Cada interacción con los pacientes era una actuación. Cada diagnóstico, una cuidadosa mezcla de conocimiento médico ensayado e intuición. Tío James, observando desde a distancia, se encontraba dividido entre la admiración por la aparente dedicación de Trayvon y la persistente duda que tironeaba en su mente. A medida que avanzaba el día, la clínica continuaba su delicado ballet de cuidado y engaño. Los pacientes iban y venían. Cada uno salía con palabras de gratitud por los servicios de la clínica. Sus elogios eran una melodía agridulce para los oídos de Trayvon. El personal, uniéndose alrededor de Trayvon, sintió el peso del escrutinio del tío James. Sus roles en la actuación del día fueron ejecutados con un sentido de urgencia aumentado. Reflexiones. Al prepararse el tío James para irse, sus palabras de despedida estaban impregnadas de orgullo y una advertencia velada. Un recordatorio de los valores que siempre había esperado que Trayvon mantuviera. Trayvon, observando la figura de su tío al alejarse, sintió la dualidad de su existencia más agudamente que nunca. Él, clínica, con su fachada de legitimidad, había resistido la visita del tío James. Pero ¿a qué costo? En el silencio que siguió, Trayvon se quedó pensando en el camino que había elegido. La clínica, un faro de esperanza para muchos, también era un espejo que reflejaba la dicotomía de su vida. El baile del camaleón, un espectáculo diario de adaptación y supervivencia, le dejaba preguntándose sobre la verdadera naturaleza de su legado. Al cerrar el capítulo 3, Trayvon se encuentra en una encrucijada, sus futuras acciones ensombrecidas por las dualidades de su vida. La clínica, un símbolo tanto de esperanza como de engaño, sirve de telón de fondo para el continuo viaje de Trayvon, un viaje marcado por la danza intrincada de un camaleón, una red de engaños. La mañana después de la visita del tío James, encontró a Clínico bañado en una calma engañosa, las corrientes subyacentes de tensión e incertidumbre ocultas por el ajetreo rutinario de pacientes y personal. Trayvon, sin embargo, era muy consciente de la frágil realidad que había creado. Cada momento después de la visita se sentía como un respiro prestado. En el aftermath de la visita, la dinámica dentro de Clínico comenzó a cambiar sutilmente. El personal, que antes eran meramente actores en el engaño orquestado por Trayvon, empezó a ver sus roles desde una perspectiva más crítica. El secreto compartido de la verdadera naturaleza de la clínica, un vínculo que una vez los unió, ahora parecía pesar mucho, una cadena de complicidad que cada uno llevaba. Miranda, su relación con Trayvon, profundizándose en medio del caos, se encontraba dividida entre su lealtad a Trayvon y los dilemas éticos que presentaba su empeño compartido. Su amor por Trayvon era inquebrantable, pero las sombras de duda provocadas por sus acciones en Clínico comenzaron a poner a prueba los límites de su convicción. Ojos invisibles, desconocido para Trayvon y su equipo, las semillas de su desmoronamiento se estaban sembrando en silencio. Susurros sobre las operaciones poco ortodoxas de Clínico habían comenzado a atraer atención más allá de su círculo inmediato. Entre los curiosos había individuos con la autoridad e intención de desvelar las capas de engaño que Trayvon había construido tan meticulosamente. A medida que los agentes encubiertos comenzaron a infiltrarse en la lista de pacientes de Clínico, la clínica, sin saberlo, se convirtió en un escenario para un juego mucho más peligroso. Cada consulta, cada diagnóstico ahora estaba sujeto a escrutinio, los hilos de la tela de engaño siendo tirados lentamente por manos invisibles. La fiesta nunca termina. En medio de la creciente presión, la doble vida de Trayvon continuó descontrolándose. Las escapadas nocturnas, que una vez fueron un escape de las demandas de su doble vida, ahora servían como un recordatorio claro del ritmo insostenible al que estaba viviendo. La línea entre la fiesta de la noche y las responsabilidades del día comenzó a desdibujarse, la constante oscilación entre los dos mundos pasando factura. El personal de Clínico, muchos de los cuales eran participantes integrales en el mundo nocturno de Trayvon, comenzaron a mostrar signos de tensión.
La camaradería que una vez impulsó sus reuniones después de horas comenzó a decaer, reemplazada por una palpable sensación de inquietud. La clínica, de día, un faro de esperanza para los desatendidos, de noche, se transformaba en un telón de fondo para su creciente imprudencia. Reflexiones en la oscuridad. En la soledad de las primeras horas de la mañana, mientras la ciudad dormía y los ecos de los excesos de la noche se desvanecían, Trevon se encontraba luchando con las consecuencias de sus decisiones. Los rostros de los pacientes que habían pasado por las puertas de Clínico, la confianza que habían depositado en él, atormentaban sus pensamientos. La realización del daño potencial que su engaño podría causar, no solo a él y a sus amigos, sino a las mismas personas a las que afirmaban servir, comenzó a proyectar una larga sombra sobre su psique. A medida que el capítulo 4 se cierra, la red de engaños que Trevon ha tejido alrededor de Clínico se estrecha. La inminente amenaza de exposición se acerca cada vez más. La clínica, que una vez fue un símbolo del audaz desafío de Trevon al camino convencional hacia el éxito, ahora se presenta como una precaria casa de tarjetas, cada día acercándolos más a un colapso que podría enterrarlos a todos. Sombras de duda. El amanecer rompió con un tono carmesí, proyectando largas sombras sobre Clínico, un presagio ominoso de la tormenta que se gestaba en el horizonte. Trevon, siempre el maestro de su dominio, comenzó a sentir las primeras punzadas de inquietud enroscarse alrededor de los bordes de su mundo, meticulosamente construido. El desmoronamiento comienza. Empezó con pequeñas discrepancias, apenas perceptibles para el ojo inexperto, pero evidentemente obvias para aquellos que sabían dónde mirar. Un documento mal colocado, una historia clínica inconsistente, la ligera vacilación de un miembro del personal al ser interrogado, cada uno un hilo tirado del tejido de la ilusión de Clínico. Los agentes encubiertos, su disfraz como pacientes impecable, se movían a través de las operaciones diarias de la clínica con una gracia depredadora. Sus observaciones, meticulosamente anotadas, comenzaron a formar una imagen que contradecía la narrativa que Trevon había elaborado tan cuidadosamente. Entre el personal, la antes sólida fachada de unidad y propósito empezó a agrietarse. Susurros de duda se convirtieron en conversaciones silenciosas en rincones sombríos, preguntas sobre las implicaciones éticas de sus acciones y las posibles consecuencias a las que se enfrentaban. Miranda, atrapada entre su lealtad a Trevon y su creciente inquietud, se encontró en el centro de este torbellino de dudas. Sus conversaciones con Trevon se volvieron más tensas. Las tensiones no dichas entre ellos se manifestaban en momentos de silencio que decían mucho. La clínica, que alguna vez fue su sueño compartido, ahora parecía ser lo que estaba creando una brecha entre ellos. La fiesta se acabó. Las noches de juerga desenfrenada que una vez habían servido como escape para Trevon y su grupo comenzaron a perder su brillo. La risa estaba teñida de nerviosismo, los bailes menos liberados a medida que la realidad de su situación precaria empezaba a infiltrarse en su conciencia. La clínica, de día, una casa de curación, de noche, se transformaba en un escenario para sus ansiedades y miedos. Trevon, observando la transformación de su mundo desde el ojo de la tormenta, sentía el peso de sus decisiones aplastándolo. La doble vida que había llevado, antes un emocionante acto de equilibrio, ahora se sentía como un lazo apretándose alrededor de su cuello. Un centinela silencioso, el tío James, siempre vigilante desde la periferia, percibió el cambio en los vientos. Sus visitas a la clínica, que antes eran motivo de orgullo, ahora le llenaban de una sensación de aprensión. El orgullo que había sentido por los logros de Trevon se estaba erosionando lentamente por la sospecha de que no todo era lo que parecía. En un momento de silenciosa confrontación, el tío James le presentó a Trevon una elección no verbal: confiar en él y buscar orientación, o continuar por el camino que seguramente llevaría a la ruina. Trevon, atrapado en los faros de la preocupación de su tío, se encontraba en una encrucijada. Las sombras de la duda se extendían largas y oscuras sobre el futuro que había imaginado. La crisis de Cenicienta. En la sala trasera, tenuemente iluminada de Clínico, una energía urgente y frenética pulsaba, mientras Trevon, Doc, Washington y su improvisado equipo médico se cernían sobre una figura que yacía inmóvil en un catre preparado apresuradamente. La chica, conocida en los círculos de élite de la ciudad como Cindy, apodada cariñosamente Cenicienta por su gracia y belleza, era ahora una sombra pálida y fantasmal de lo que fue. Cindy, descendiente de la poderosa familia de Beru, se había encontrado atrapada en las garras de un estilo de vida del que su linaje apenas podía protegerla.
Su descenso al mundo de los narcóticos había alcanzado un punto crítico esta noche y, en su desesperación por proteger el nombre de la familia del escándalo, su séquito había elegido Clínico, la clínica clandestina de la que se habla en susurros por su discreción. Trevon, sintiendo la gravedad de la situación y la naturaleza de alto perfil de su paciente, dio órdenes con una apariencia de confianza que estaba lejos de sentir. Miranda, con las manos temblando ligeramente, administró lo que esperaban fuera un antídoto salvavidas, su mirada encontrándose con la de Trevon en una silenciosa oración por un milagro. La clínica, que usualmente bullía con la plena vitalidad de sus operaciones simuladas, estaba inquietantemente silenciosa, excepto por las respiraciones superficiales y dificultosas de la joven que oscilaba en el borde entre la vida y la muerte. El equipo trabajaba con un fervor impulsado por el miedo y la intimidante realización de sus limitaciones. Mientras los minutos se extendían como si fueran horas, Cindy seguía sin responder. Su condición no mejoraba a pesar de sus frenéticos esfuerzos. La realidad de su situación, una realidad implacable. La verdad comenzó a amanecer en Trevon y su equipo. Su castillo de naipes se estaba derrumbando. En un último esfuerzo por salvar a Cindy y quizá a ellos mismos, Trevon hizo la llamada para traer los servicios de emergencia. El ulular de las sirenas pronto llenó el aire, un presagio de la tormenta inminente que estaba a punto de desatarse sobre Clínico. El equipo médico de emergencia se hizo cargo con eficiencia practicada. Su evaluación profesional y acción rápida contrastaban claramente con los intentos caóticos del equipo de Trevon. Mientras llevaban a Cindy, su destino pendiendo de un hilo, la parca parecía acechar en las sombras de la clínica, testigo silencioso de la insensatez de jugar a ser doctor. El incidente con Cindy, la cenicienta de la élite de la ciudad, se convirtió en el catalizador para el desmoronamiento de Clínico. Trevon, el arquitecto de este gran engaño, solo pudo observar cómo el imperio que construyó sobre mentiras y verdades a medias se derrumbaba a su alrededor. El resultado casi fatal de su intervención mal equipada dejaron al descubierto el peligroso juego que habían estado jugando, preparando el escenario para la inevitable caída que les aguardaba. Mientras las puertas de la clínica se cerraban tras la ambulancia que partía, el peso de lo que había ocurrido se asentó pesadamente sobre los que quedaron atrás. Los ecos de las respiraciones superficiales de Cindy parecían perdurar, un recordatorio inquietante de la línea que casi habían cruzado. La clínica del charlatán, una vez un centro de falsas esperanzas y curas fabricadas, ahora se encontraba al borde de un ajuste de cuentas del que no podía escapar. A medida que el capítulo llega a su fin, la clínica está al borde de la exposición. Su fundamento de mentiras y verdades a medias comienza a desmoronarse. Las relaciones dentro, tensadas por el peso de su engaño colectivo, enfrentan la prueba definitiva. A medida que las sombras de la duda se alargan, la mascarada se deshace. La ciudad despertó bajo un manto de niebla, una manifestación tangible de la incertidumbre que se había filtrado en los mismos cimientos de Clínico. Trevon, de pie entre los vestigios de su imperio, podía sentir los temblores del inminente colapso reverberando a través de las paredes de la clínica. La operación encubierta. Los agentes, habiendo tejido una red de vigilancia alrededor de Clínico, eligieron este día para apretar el lazo. Con una precisión nacida de una planificación meticulosa, convergieron en la clínica, su presencia ya no oculta bajo el disfraz de pacientes en necesidad. Trevon, enfrentado a la cruda realidad de su situación, se encontró paralizado, con las innumerables posibilidades brillando ante sus ojos en rápida sucesión. La clínica, que una vez fue un faro de esperanza en su narración de desafío, se había convertido en la arena de su posible caída, la caída desde Gracia. A medida que los agentes hicieron notar su presencia, la clínica estalló en caos. Los miembros del personal, atrapados en el torbellino de acusaciones y revelaciones, intentaron distanciarse de la fachada en desmoronamiento. Miranda, su lealtad a Trevon un pesado grillete, permaneció a su lado, su determinación un marcado contraste con el desorden a su alrededor. Los pacientes, espectadores de este drama en desarrollo, observaban incrédulos cómo se revelaba la verdad sobre las operaciones de Clínico, desnuda. La confianza que habían depositado en Trevon y su equipo, antes inquebrantable, ahora se sentía como una traición de la más alta categoría. Tío James, habiendo llegado en medio del caos, permanecía como un testigo silencioso del desmoronamiento de Trevon. La decepción en sus ojos era un reflejo de la propia desesperación de Trevon, un reflejo del potencial que se había desperdiciado en la búsqueda de un sueño equivocado. En un momento de claridad en medio del caos, el tío James se acercó a Trevon,
sus palabras cortando el ruido con la precisión de un bisturí. «Esto no es el final», dijo, su voz un salvavidas en la tormenta. «Pero el camino hacia la redención será uno que debes recorrer solo, las consecuencias». Mientras el polvo se asentaba y las puertas de la clínica se cerraban, Trevon se encontraba en una encrucijada. La mascarada había terminado, la ilusión se había desvanecido, dejando atrás la cruda realidad de las consecuencias que ahora enfrentaba. La noche, que una vez fue un lienzo para su vida dual de diversión y engaño, ahora era testigo de su reflexión solitaria. La ciudad a su alrededor, indiferente al ascenso y caída del imperio de un hombre, continuaba su incesante ritmo, un recordatorio del mundo que seguía adelante, ajeno a su desgracia. En la soledad de su apartamento, Trevon contempló el viaje que lo había llevado a este precipicio. Las decisiones que había tomado, cada una un paso en el camino hacia esta conclusión inevitable, ahora parecían como ecos de un distante pasado. El camino por delante, incierto y lleno de desafíos de restitución y redención, se extendía ante él, un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad. A medida que el capítulo 6 cierra, la clínica se erige como un testimonio silencioso de la locura de la ambición desatada, de los anclajes de la integridad y la verdad. Los personajes, cada uno una víctima en su propio derecho de la red de engaños que Trevon había tejido, enfrentaban la ardua tarea de recoger los pedazos de sus vidas destrozadas. Tras la revelación de la clínica, la ciudad parecía palpitar con los susurrados cuentos de la caída en desgracia de Trevon Washington. El antes celebrado doctor de clínico se encontró atrapado en la misma red que había tejido, el peso de su engaño presionando sobre él con la fuerza inexorable de la realidad, el ajusticiamiento de Trevon. Los días que siguieron fueron una maraña de procedimientos legales, cada momento un recordatorio contundente de la gravedad de sus acciones. Trevon, despojado de la fachada de clínico, enfrentó las consecuencias de frente. Su súplica, una mezcla de remordimiento y una solicitud de indulgencia. La sala del tribunal, un escenario duro e implacable, fue testigo del desmoronamiento de un sueño construido sobre falsedades. Los lazos que se rompen. El personal de la clínica, una vez unificado bajo el estandarte de la visión de Trevon, se encontró a la deriva tras el escándalo. Miranda, con su corazón entrelazado con el destino de Trevon, permaneció a su lado, su lealtad un faro en la tormenta de la censura pública. Sin embargo, el camino frente a ellos estaba plagado de los fragmentos de su pasado destrozado, cada paso un recordatorio del costo de su complicidad. El tío James, atrapado entre su amor por Trevon y la desilusión de la traición, luchaba con los remanentes de las decisiones de su sobrino. En la quietud de su estudio, rodeado por los recuerdos de una esperanza, el pasado escribió cartas a Trevon, cada palabra un testimonio del doloroso viaje hacia el perdón y la comprensión. Su apoyo, antes inquebrantable, ahora estaba templado con la sabiduría de la retrospección, una luz guía en la oscuridad que envolvía. Trevon, un nuevo amanecer. Mientras Trevon navegaba las secuelas de la caída de clínico, la ciudad a su alrededor continuaba su indiferente marcha hacia el futuro. La clínica, ahora cerrada y silenciosa, se erguía como un sombrío recordatorio de la delgada línea entre la ambición y la arrogancia. Las incursiones nocturnas de Trevon en el vibrante pulso de la ciudad cesó, reemplazado por una soledad reflexiva que portaba la promesa de redención. En la soledad de su celda, Trevon encontró un santuario inesperado, la quietud ofreciéndole un respiro del caos de su anterior vida. Las paredes desnudas, desprovistas de las distracciones del mundo exterior, se convirtieron en el lienzo sobre el cual comenzó a esbozar los contornos de un nuevo comienzo. Los tomos legales y textos médicos que llenaban sus días se convirtieron en las herramientas de su transformación. Cada página que pasaba era un paso hacia el hombre que aspiraba a ser. El camino hacia la redención fue solitario, cada paso una negociación entre el hombre que Trevon había sido y el hombre que buscaba ser. Las cartas del tío James, que antes eran motivo de conflicto, ahora servían como salvavidas, sus palabras impregnadas con la arduamente ganada sabiduría del perdón y la posibilidad de una segunda oportunidad. A medida que el capítulo 7 llega a su fin, Trevon se encuentra al umbral de un nuevo capítulo. Las lecciones del pasado son un pesado pero necesario carga, la caída en desgracia, aunque un descenso hacia las profundidades de las consecuencias, y el remordimiento también contiene la promesa de ascensión, una oportunidad de resurgir de las cenizas de la caída de clínico y abrazar el potencial de un cambio genuino.
A medida que las estaciones cambiaban, tiñendo la ciudad con los cálidos matices del otoño, el periodo de introspección de Trevon se profundizó. Los confines de su celda, una vez un recordatorio contundente de su caída, se convirtieron gradualmente en el terreno para su renacimiento. Con cada día que pasaba, Trevon se dedicaba al estudio de la medicina, no como la fachada que una vez organizó en Clínico, sino con la genuina intención de enmendar el pasado. Los textos médicos, que antes eran accesorios en su elaborada decepción, ahora se convirtieron en sus mentores. Sus páginas contenían las claves para la redención que buscaba con tanta sinceridad. Cartas del exterior. Las cartas de Miranda, impregnadas con una mezcla de dolor y esperanza, sirvieron como un faro para Trevon. Su inquebrantable fe en su capacidad para cambiar, a pesar de las sombras de su pasado compartido, reforzó su determinación. Cada palabra escrita por Miranda era un testimonio de su vínculo duradero, una conexión que no solo sobrevivía a la tormenta, sino que evolucionaba a través de ella. La correspondencia del tío James, inicialmente tensa y cargada de decepción, poco a poco se volvía más cálida, reflejando el cambio de las estaciones. Sus palabras, sazonadas con sabiduría y un perdón reluctante, se convirtieron en una luz guía para Trevon, iluminando el camino hacia recuperar la confianza que había desperdiciado. En la quietud de su celda, Trevon encontró un inesperado consuelo. La soledad, que una vez fue una jaula, ahora le brindaba la claridad para tamizar los escombros de su vida anterior, para confrontar al hombre que había sido y forjar al hombre que aspiraba a ser. Cada reflexión, cada reconocimiento de los errores fue un paso lejos de la sombra de Clínico y hacia la luz de una posible redención. A medida que la comprensión de Trevon sobre la medicina se profundizaba, también lo hacía su visión para el futuro. Comenzó a imaginar una vida donde sus acciones pudieran sanar en lugar de dañar, donde su conocimiento pudiera ser una fuente de ayuda genuina. Esta visión, aunque distante y llena de los desafíos de la restitución, se convirtió en la piedra angular de sus aspiraciones. Fuera de los confines de su celda, la ciudad continuaba su ritmo implacable, el escándalo de Clínico desvaneciéndose en el mosaico de relatos urbanos. Sin embargo, entre los susurros de la comunidad surgió una curiosidad cautelosa sobre el hombre en el que Trevon se estaba convirtiendo. La narrativa, que una vez estuvo dominada por su engaño, comenzaba a admitir la posibilidad de su transformación. La historia de su caída en desgracia se convertía en un relato tentativo de redención en proceso. Trevon se encuentra al borde de un nuevo capítulo en su vida. Las lecciones del pasado, grabadas profundamente en la trama de su ser. El camino hacia la redención, aunque cargado con los restos de su caída, también brilla con la promesa de restitución y cambio genuino. El viaje de Trevon, reflejo de la capacidad humana más amplia para la transformación, se convierte en un faro para todos los que se encuentran perdidos en las sombras de sus decisiones, buscando la luz de la redención. El frío de principios de primavera estaba en el aire, significando renovación y crecimiento, mientras Trevon salía al mundo una vez más. Las puertas detrás de él se cerraron con una firmeza que resonó como el cierre de un capítulo oscuro en su vida. Delante se extendía el camino intimidante, pero esperanzador de redención y reintegración. El mundo al que Trevon regresó era marcadamente diferente del que había dejado atrás. La ciudad, con su paisaje en constante cambio, parecía indiferente a su ausencia y regreso. Sin embargo, dentro de este tapiz urbano, Trevon encontró rincones de familiaridad, pequeños anclajes en el vasto mar de cambios. Su regreso fue recibido con un espectro de reacciones. Hubo quienes lo miraron con escepticismo, sus recuerdos del escándalo de Clínico frescos en sus mentes. Otros se acercaron con un optimismo cauteloso, intrigados por las historias de la transformación de Trevon tras las rejas. Uno de los primeros pasos en la reintegración de Trevon fue reconectar con Miranda. Su reunión fue un momento conmovedor, puente entre su pasado compartido y el incierto futuro. Miranda, quien había evolucionado por derecho propio durante la ausencia de Trevon, lo recibió con una alegría medida, su amor ahora entrelazado con la sabiduría de lecciones ganadas con esfuerzo. Su relación, puesta a prueba por el crisol de la caída de Clínico y la posterior separación, comenzó a encontrar un nuevo terreno. Las conversaciones, antes dominadas por planes y sueños relacionados con la clínica, ahora profundizaban, explorando los matices del perdón, crecimiento y el deseo compartido de construir un futuro sobre la base de la honestidad y la integridad. El tío James, el centinela silencioso en el camino de Trevon, seguía siendo una piedra angular en la vida de su sobrino. Reintegración. Sus interacciones, antes tensas por la decepción y la traición, se habían transformado en una mentoría basada en el respeto mutuo. La guía del tío James, ya no ofrecida desde un pedestal, sino como un compañero en el camino hacia la redención, se volvió inestimable para Trevon.
Juntos, navegaron las complejidades de la restitución, con el tío James facilitando conexiones y oportunidades para que Trevon aplicara su nuevo conocimiento y perspectiva de formas significativas. Impulsado por el apoyo de Miranda y el tío James, Trevon comenzó a explorar caminos donde su talento y conocimiento pudieran ser útiles. Al ofrecerse como voluntario en centros comunitarios locales, empezó a compartir sus ideas sobre la salud y el bienestar, no como médico, sino como un hombre que había atravesado las profundidades del engaño y surgido con un deseo genuino de contribuir positivamente a la sociedad. Estas sesiones, inicialmente recibidas con escepticismo, gradualmente comenzaron a atraer interés. La franqueza de Trevon sobre su pasado, junto con su evidente compromiso para hacer las paces, resonó con muchos. La comunidad, una vez cautelosa, comenzó a aceptarlo tentativamente. Su aceptación era un mosaico de compasión humana y la creencia en segundas oportunidades. Al cerrarse el capítulo 9, Trevon se encuentra al borde de un nuevo capítulo en su vida, su pasado un tapiz de lecciones aprendidas, su futuro un lienzo de posibilidades. El viaje de redención, plagado de los desafíos de la reintegración y el espectro de malas acciones pasadas, también está lleno del potencial para una transformación genuina y contribuciones significativas. La narrativa, una reflexión sobre los temas de falibilidad, crecimiento y el indomable espíritu humano, continúa desarrollándose. Con la frescura de la primavera dando nueva vida a la Trevon y Miranda se encontraron navegando el delicado baile de reconstruir sus vidas juntos. Su historia compartida, marcada por las alturas de sus primeras ambiciones y las caídas de la caída de Clínico, ahora servía como base para su futuro. La relación de Trevon y Miranda, templada por las pruebas que habían enfrentado, comenzó a florecer de nuevo. Sus conversaciones, antes ensombrecidas por el espectro de Clínico, ahora florecía con discusiones sobre el crecimiento personal. Amor, descubrieron, no se trataba solo de compartir las alegrías de la vida, sino también sobre estar juntos frente a la adversidad y salir más fuertes. Trevon, con la guía del tío James y el inquebrantable apoyo de Miranda, comenzó a canalizar su conocimiento y experiencias en un nuevo proyecto. Basándose en su viaje y las lecciones aprendidas, concibió un programa de alcance comunitario enfocado en la educación sobre salud y la prevención de fraudes médicos, un testimonio de su compromiso por enmendarse y contribuir positivamente a la sociedad. Esta iniciativa, construida sobre los pilares de honestidad, integridad y verdadero cuidado, fue recibida con un optimismo cauteloso por la comunidad. El enfoque transparente de Trevon, reconociendo su pasado mientras se enfoca en las contribuciones presentes y futuras, lentamente comenzó a reparar los puentes quemados por el engaño de Clínico. A medida que sus esfuerzos comenzaron a dar fruta, Trevon y Miranda dieron un paso significativo hacia cimentar su futuro juntos. Su compromiso, un asunto discreto, marcado por la comprensión íntima y compartida experiencias, fue una celebración de su resiliencia y la fuerza perdurable de su vínculo. La planificación de su boda, despojada de la extravagancia de sus vidas pasadas, reflejaba sus nuevos valores. Iba a ser una reunión de amigos cercanos y familiares, un testimonio de las simples alegrías de la vida y la belleza de las segundas oportunidades. El día de la boda, ambientado en el escenario de una ciudad en flor, fue una convergencia del pasado y el futuro. El tío James, al presenciar la unión de Trevon y Miranda, vio la realización de un viaje marcado por pruebas y triunfos. Su bendición, imbuido con la sabiduría de los años y el calor del amor familiar, era un faro para los recién casados mientras emprendían su nueva vida juntos. Al pararse Trevon y Miranda de la mano, rodeados por el calor de sus seres queridos, los desafíos del pasado y las incertidumbres del futuro parecían desvanecerse, dejando solo la promesa del presente. Su recorrido, un testimonio de la capacidad humana para el crecimiento, el perdón y la redención, fue un mensaje de esperanza para todos los que habían sido testigos de su caída y ascenso. La narrativa, que se entrelaza con las complejidades de la ambición, el engaño y la búsqueda de redención, culmina en una celebración del amor, la resiliencia y la firme creencia en las segundas oportunidades. La historia de Trevon y Miranda, un mosaico de experiencias humanas, se erige como un testimonio del espíritu perdurable de la esperanza y las posibilidades infinitas que la vida ofrece. Fin.